El Corucho se demostró que es buen equipo, ¿no? Pero también es verdad que durante ciertos momentos nosotros quizás en la primera parte nos sentimos bastante superiores a ellos en muchos tramos, y en la segunda quizás pues con eso de que nos fuimos a hacer un descanso quizás sin merecerlo, pues nos hizo volvernos un poco más locos durante ciertos minutos e intentar buscar el empate así un poco a lo loco, como te digo, pero bueno, fueron para mí unos minutos que ellos sí tuvieron sus ocasiones, por suerte no consiguieron materializarlas y al final, pues bueno, nos conseguimos, como hemos dicho, quedarnos un puntito aquí en Ganzaba. Nosotros nunca nos solemos dar por vencido, creo que este equipo ha demostrado que pelea en cualquier circunstancia hasta ahora. Por suerte tenemos a Adri, que tiene unos pies maravillosos cuando quiere y no, me da esa asistencia, me la pone en la cabeza y bueno, la tenía que meter sí o sí, vamos, era la ultimísima. Saca Bea, se la deja a Adri, Adri puede avanzar muchos metros, de hecho se ve incluso al entrenador de ellos prácticamente quejándose de que lo dejan avanzar bastante, y cuando la pone pues ellos se hunden demasiado, me dejan un poco solo y tengo la suerte de que Adri la pone ahí muy bien. Y nada, y el portero quizás también de ellos sale en exceso y consigo rematarla bien y que entre. Yo es directamente como viene la intento rematar, porque también, aunque es verdad que el defensa en ese momento me deja solo, sí, cuando a la hora de rematar era un defensor alto y tengo que como adaptarme un poco, intentar saltar un poco por encima, bueno, lo consigo y el remate me sale quizás un poco así bombeado, pero bueno, lo justo y necesario para que entrase. Al final, como se está viendo, está todo muy igualado y si ganas 2 partidos te metes ahí en playoff, pero si pierdes 2, pues te metes abajo. Lo importante, lo que queremos todos, creo yo, es desde el minuto 1 certificar la permanencia y después seguro todo lo que venga va a ser muy bueno. Yo creo en la plantilla que tenemos, creo en el cuerpo técnico y si hacemos las cosas bien seguro que vamos a dar muchas alegrías.